Haboitim Bashem, Ki Atiyah, Yeshem. Haboitim Bashem, Ki Atiyah, Nadie dirá a ninguno qué comer o qué beber, ni reclamará si participan o no de las celebraciones ordenadas por Dios, o si guardan el día de sábado. Esta sombra los acompañará hasta el fin, mas la doctrina es del Cristo. Nadie prive a ninguno de su premio. Todos presumen de que conocen y solo se enredan con cultos y supersticiones a los ángeles, metiéndose en cosas que jamás han visto, llenándose de nada por la ignorancia de su propio ser. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 18. Hola, ¿cómo están?
Pero muy buenas noches una vez más. Muchísimas gracias por estar sintonizando su programa semanal, la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, agradecemos primeramente al Señor la oportunidad tan maravillosa que nos da después de 5 años, entrados a los 6, para poder llegar hasta sus hogares y crear un poco de conciencia acerca de todo lo que nos había sido negado, esperando que por lo menos hayan corroborado una de las citas que aportamos en la semana pasada. El haberlo hecho les dará la tranquilidad a todos ustedes de saber que todo lo que aquí se ha dicho simplemente es cierto. Y bueno, queridísimos, anticipamos siempre a todos ustedes nuestras disculpas por esa necedad de parte nuestra de regresarnos a la cita con la que abrimos este programa. Esta cita, amadísimos hermanos, deja perfectamente en claro, y esto es importante que todos ustedes lo sepan y que nunca lo olviden, que sepan perfectamente y quede claro que esta es una atenta invitación más para todos los hermanos cristianos que tan amablemente nos escuchan. Y la cita es tajante, es concreta. Hermanos, esta cita es fatal. Esta cita es fatal. Tira por tierra cualquier insinuación que se pudiera hacer referente a lo que es el cristianismo. El cristianismo, muy amadísimos hermanos, con esta cita queda sin ningún valor, conservando la imagen fina de nuestro amadísimo Maestro, la cual quedó perfectamente grabada en nosotros como el Mesías, terminando siendo nuestro Maestro. Esta cita, amadísimos hermanos, es una catástrofe en la vida de cada cristiano, cada hermano cristiano. Y si ustedes se preguntan, ¿y por qué? Lamentablemente, amadísimos, cuando ustedes hacen alusión, hermanos cristianos, cada que ustedes hacen alusión diciendo, no, el Antiguo Testamento ya no funciona, ya quedó sin valor, porque el Nuevo Testamento es el que vino a modificar el Antiguo Testamento. O muchos dicen, vino a sustituir el Antiguo Testamento. Y me da mucha pena tener que decirles a todos ustedes que en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 18, Pablo, el que ustedes dicen que es su apóstol de ustedes, Pablo, el cual ni siquiera conoció a nuestro amadísimo maestro, así lo dice, y de esta manera tajante, concreta y eficaz. Nadie le diga a ninguno, nadie juzgue a ninguno en lo que come o en lo que bebe. Repito,
Nadie juzgue a su prójimo en lo que come o en lo que bebe, ni tampoco le reclame si cumple o no de las celebraciones ordenadas por el Santísimo. Tampoco le importe si guardan el día de sábado. Nadie le diga a su prójimo lo que come o lo que bebe. Nadie le diga a su prójimo qué comer o qué beber. Nadie le reclame si participan o no de las celebraciones ordenadas por nuestro Padre. Que a nadie le interese si guardan el día de sábado. Esta sombra los acompañará hasta el fin de su vida. Mas la doctrina, la disciplina es del Cristo. Nadie los libre de su premio. Nadie los libre de su premio. Porque todos presumen, todos andan de presumidos, haciéndose los chistosos, diciendo que conocen. Escuchen bien, pastores. Presten oídos, sacerdotes. Así lo dice. Y queda perfectamente claro para la posteridad que lamentablemente solo nos enredamos en cultos. Ustedes sacerdotes, ustedes pastores, solo se andan enredando con cultos y supersticiones a lo que ustedes llaman ángeles. Y se andan metiendo en cosas que nunca ni jamás han visto. Se están llenando su vida de nada. Y todo por la ignorancia de su propio ser. Nadie juzga a su prójimo, ni en lo que come, ni en lo que bebe. Nadie reclame a su prójimo si participa o no de las fiestas ordenadas por nuestro Señor. Nadie le reclame a su prójimo si guardan o no el día de reposo, que es el día de sábado. Nadie diga nada, porque esta sombra los acompañará hasta el fin. Mas la disciplina es del Cristo. Nadie los prive de su premio. Ninguno de ustedes prive de su premio a aquellos. Todos presumen de que conocen y solo se andan enredando en cultos y supersticiones a lo que ustedes llaman ángeles, metiéndose en las cosas que nunca ni jamás han visto, llenándose de nada por la ignorancia de su propio ser. Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 18. Bendito sea nuestro Padre Santísimo, que nos da esta maravillosa oportunidad, hermanos cristianos, de reflexionar con detenimiento y darnos cuenta
que cuando nosotros menospreciamos, humillamos la ley, la que ustedes dicen que solo es para los judíos, y no se dan cuenta que la ley es la esencia de su Biblia. La ley es el alma de lo que ustedes llaman su Biblia. Y dicen que el Nuevo Testamento ha venido a sustituir al Antiguo. Pues, ¿qué creen? Colosenses, que pertenece a su Nuevo Testamento, les deja esta penosísima tarea. Necios. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1763, y esto es muy importante, nace Francisco das Chagas Santos, militar y político brasileño, destructor de las misiones jesuíticas? De igual manera, un día como hoy, pero del año 1857, nace Konstantin Tsiolkovsky, físico ruso, conocido como el padre de la cosmonáutica. Y de igual manera, es importante que se sepa que un día como hoy, pero del año 1943, la ciudad rusa de Briansk es liberada de los nazis por los ejércitos soviéticos. De igual manera, un día como hoy, pero del año 2008, la Unión Astronómica Internacional se inclina a favor de la propuesta del equipo investigador de Estados Unidos y en honor de una deidad hawaiana anuncia el nombre de Haumea para el quinto planeta enano del sistema solar. Muy amadísimos y entrañables hermanos, no olviden que información tan valiosa como esta no solo las presentamos en las redes sociales de manera general, sino que también ustedes nos pueden ubicar en Facebook como Yosef Ben Aharón, en Twitter como @JJ Valderrábano. Pero si ustedes se dieran un tiempo para visitar nuestra página www.ultimaadvertencia.com, se darán cuenta rápidamente que esta página es vital para los trabajos e investigaciones que ustedes, amadísimos hermanos, vienen realizando de manera constante. Si por casualidad, amadísimos, alguno de ustedes no se encuentra inscrito en los medios referidos, los invitamos de verdad a que se den de alta, porque repito, toda esta información que publicamos, yo les juro que enriquecerá sus propios estudios e investigaciones que estén llevando a cabo en esa búsqueda por encontrar la verdad y por encontrar a nuestro
santísimo y muy amado y bendito Padre. Amadísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, queremos presentar a todos ustedes una imagen que nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer razonar, nos debe hacer sensibilizar. Lo que nos ha citado Sofonías, capítulo 1, versículo 18, que a la letra dice: en el día del juicio del Señor, ni su plata ni su oro podrá salvarlos. Este es un atento llamado, hermanos amadísimos, a todos los cristianos que han vivido engañados cuando les han dicho que nuestro amadísimo Maestro vino a derramar su santísima sangre para que todos ustedes fueran salvos. Sofonías capítulo 1, versículo 18, tira por tierra, destruye y tira por tierra lo afirmado por todos los movimientos cristianos. En el día del juicio del Señor, fíjense bien, hermanos, en el día del juicio del Señor, ni su plata ni su oro podrá librarlos. No hay salvación, hermanos, porque toda la tierra será consumida por el fuego del celo del Señor, porque Él a toda prisa exterminará a todos los habitantes de esta tierra. En muchas ocasiones, a través de la corrupción, hemos salvado algo que tanto hemos querido, o bien nos hemos librado de alguna penalización. Pero, amadísimos hermanos, en el día del juicio que nuestro Padre Santísimo hará a todas las naciones, no habrá nada, hermanos, no habrá nada, ni siquiera el oro que pueda tener tanto valor como para ser acreedores a salvar nuestras vidas. Y si esto será así, es porque nuestro Padre así lo ha ordenado y así se llevará a cabo, porque Dios no se deja corromper. Nuestro Padre ha dictado una sentencia a aquellos que transgreden la ley, y esa sentencia lamentablemente se cumplirá. Entonces, amadísimos hermanos, por consiguiente, debemos ya de hacer a un lado de nuestras vidas todas aquellas estúpidas ideas vanas, todas aquellas estúpidas ideas que nos han hecho creer respecto a que Dios todo lo perdona. Falso, lo acabamos de leer. Incluso, si te arrepientes en el último momento, Dios no te perdonará, porque simplemente esto no es cierto. El Señor dice, tendrá misericordia de aquellos que hayan regresado a Él, a reconocerlo como su Señor y único Dios antes de que el juicio inicie. Porque una vez
habiendo iniciado el juicio, hermanos, no habrá marcha atrás. Sigamos conociendo, hermanos, sobre la correcta interpretación y aplicación de los mandamientos, estatutos, preceptos, como quiera llamarles, que Dios Santísimo, nuestro Padre, nos ordena cumplir en su ley. Y que hoy, continuando nosotros esa secuencia en orden que venimos trayendo desde el principio, hermanos, y desde hace casi 6 años, hoy nos corresponde analizar lo que nuestro Señor dejó ordenado en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 25 al 29, y que a la letra nos dice: cuando hayas engendrado hijos y nietos, y cuando hayas envejecido, no te corrompas, no hagas imágenes, no fabriques esculturas, no las permitas en tu hogar para hacer el mal. No lo hagas porque harías enojar al Señor Dios Todopoderoso. Porque mira, yo hoy pongo por testigo al cielo y a la tierra. Te juro que serás exterminado. Y aunque el Señor reparta a todos los tuyos por todas las naciones, serán muy contadas las gentes que se llevará el Señor. Porque los demás porque los demás son los que sirven a los muñecos de madera y de piedra, de oro y de plata, todos ellos hechos por manos del hombre. Todos esos muñecos no ven, todos sus muñecos no oyen, no comen, no huelen, no caminan. Mas si desde allá, desde lo más recóndito de la tierra, buscan al Señor, yo les juro que lo hallarán, siempre y cuando lo busquen con todo su corazón y con toda su alma. Amados hermanos, esta ley, este precepto, una vez más, nos deja en claro que nosotros, la humanidad, no debemos fabricar figuras o esculturas para andarlas vendiendo, para andarlas negociando, a las que se les dé un uso en la idolatría, y mucho menos debemos conducir a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a seguir con esta porquería de tradiciones, porque solo es eso. Y recuerden aquel dicho que dice: toda tradición hace ley. Porque
estas porquerías ante Dios no son correctas. Y es que, hermanos, por favor, si razonamos, si tenemos la capacidad de razonar por lo menos un poco, no debemos pasar por alto que nuestro Padre, el único Señor Dios eterno, es quien nos da la vida, nuestro pan, nuestra salud, nuestro bienestar, etcétera. ¿Cómo entonces es que enaltecemos y veneramos aquello que no es Dios y que son muñecos que para nada sirven? Solo son pedazos de madera, de papel, de metal, de plástico y a Dios no solo lo hacemos, entiéndanlo bien, no solo lo estamos haciendo a un lado, sino que definitivamente nos hemos olvidado de él. Esto, hermanos, aunado a que por ser una persona adulta se entiende que hay más sabiduría en los mayores. ¿Cómo entonces sería el caso de que los mayores son los que nos conducen a la idolatría? Hermanos, esto es irónico, pero desde hace siglos es una realidad. La misma que debemos hacer lo que esté en nuestras manos para despreciarla, para cambiarla, para pisotearla. Amadísimos hermanos, una vez más, quiero que, por favor, a nombre de todos ustedes, llegue nuestro más profundo agradecimiento a nuestros muy entrañables y queridos hermanos que semana a semana tienen a bien compartirnos valiosísima información en imágenes, en noticias, con las que nuestro programa se enriquece. Próximamente vamos a estar subiendo a nuestro programa la fantástica cantidad de imágenes de objetos voladores que los hermanos han tenido la gentileza de hacernos llegar. Aclarando, hermanos, que este no será un programa de extraterrestres o de ovnis. Simplemente les quiero pedir de la manera más respetuosa que por favor se enteren que próximamente ya se estarán subiendo, y para todos aquellos hermanos que tan amablemente no han tenido la respuesta tan anhelada por parte, no de Jaime, del equipo de mi entrañable amigo y hermano Jaime Maussan, porque ellos despóticamente los han despreciado, hermanos, estas imágenes serán subidas a nuestro programa, el cual circula en todo el mundo. Entonces, hermanos queridos, este día queremos expresar nuestra más profunda gratitud a nuestra muy amada, entrañable y queridísima hermana Yaitza Rodríguez de Florida, en Estados Unidos, a quien le agradecemos tenga a bien habernos compartido esta maravillosa ilustración.
ilustración donde claramente se puede ver un rollo de una Torá askenazi. Pero lo valioso es la frase que nuestra querida hermana nos adjunta a esta maravillosa ilustración. Esta imagen pertenece al religioso Juan Calvino, que nos dice: no podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer sus mandamientos. ¿Y quién fue Juan Calvino, hermanos? Por si no lo saben, uno de los más allegados a Martín Lutero. Juan Calvino, protestante, allegado a Martín Lutero. ¿Cómo entonces ustedes que se dicen cristianos, protestantes, no razonan, no entienden, no asimilan lo que el líder de todos ustedes, Juan Calvino y Martín Lutero, les dejaron dicho a ustedes? No podemos descansar en las promesas de Dios. No quiere decir, hermanos, no podemos hacernos cínicos en las promesas de Dios. No debemos complacernos en las promesas de Dios sin antes obedecer sus mandamientos. Entendamos entonces que aún entre los religiosos de antes hubo quienes tuvieron esa conciencia respecto de lo que en verdad, hermanos, representa la ley de nuestro Padre para el ser humano. ¿Qué es la ley? La esencia de la Biblia. ¿Qué es la ley de nuestro Señor? Es el alma, es la vida del ser humano, el alma de la vida de la Biblia y la vida para el ser humano. Lamentablemente, hermanos, pues el hecho de haber vuelto el dogma simplemente un gran negocio, bueno, es obvio que ha provocado el descarrilamiento de la doctrina correcta. Pero en sí, el mensaje, hermanos, que quede claro, es para toda la humanidad, que nadie se sienta exento, no, están equivocados, están errados, están faltos ante Dios. Si no cumplimos con los mandamientos, que es la ley, con los mandamientos de Dios, ninguna de las promesas que nuestro Padre Santísimo nos ha hecho en pro de ser felices, de vivir en la eternidad con Él, después de haber sido resucitados, etcétera, ninguna de estas se cumplirá. Y es que, por simple lógica, ¿qué paga se puede recibir sin haber hecho o entregado nada a cambio? Díganme, solo que el que esté pagando esté loco. Asimismo, nuestra muy entrañable y amadísima hermana Yaitza tiene la amabilidad de compartirnos esta asquerosa, aberrante e infame
noticia. Hermana Yaitza, hermana querida, a nombre de todos los hermanos, de todos los miembros que conformamos esta maravillosa familia, en donde usted, al día de hoy, no solamente tiene que ver con José, usted tiene que ver ya con todos los hermanos, gran parte de ellos. Usted no está enterada de casualidad que yo sé que Barney, que Humberto Josué, que José Ramírez, que nuestro amadísimo hermano Julio César Maldonado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso usted no sabe que nosotros estamos enterados que tiene usted la atención de todos los que conformamos? Permítame incluirme, por favor, esta gran familia. No, regresa. Hermanos queridos, nuestra amadísima hermana Yaitza ha tenido el valor, por amor, por ese compromiso que tiene con nuestro Padre, ha tenido la gentileza de compartirnos esta asquerosa, aberrante, sucia e infame noticia, en donde una perra pastora transgénero de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Sao Paulo, Brasil, de nombre Alexia Salvador, esta estúpida o estúpido declaró, hermanos amadísimos, este perro, perra o lo que sea, declaró que nuestro amadísimo maestro, a quien nosotros le agradecemos esa orientación, esa disciplina, esa maravillosa forma de enseñarnos a través de todas esas maravillosas formas de hacernos entender cómo son, hermanos amadísimos, las parábolas. ¿Cómo se atreven a decir que nuestro amadísimo maestro estamos hablando de una iglesia cristiana, de una pastora cristiana o pastor, porque quién sabe qué sea este perro perra, declaró que Jesús, nuestro amado maestro, fue el primer hombre transexual de la historia de la humanidad. Y esta perra dice también que la parte masculina de Dios es bastante fea, pues el Dios que permanece 24 horas en el trono, el Dios todopoderoso, te encuentras con algo y se te condena. Pero, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo creen ustedes que nuestro amadísimo Padre no va a condenar actos asquerosos como los que este estiércol
basura, podredumbre de la humanidad hace. Si el solo hecho de ofender a Dios, cambiando su origen masculino por el femenino, lo vuelve adúltero, y tal acontecimiento lo vincularemos a lo que quedó escrito en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 14, que a la letra dice: escucha bien esto, pastora Alexia, basura y estiércol de esta humanidad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 14. Así lo dice el Señor. Porque si Dios no perdonó a sus santos que pecaron, porque si Dios no perdonó a sus santos que pecaron, y si no perdonó a los hombres del mundo antiguo, salvando solo a Noé y a sus 7 familiares, y si no perdonó a Sodoma y Gomorra para que fueran ejemplo a todos los que vivieron como esta perra sin temor a Dios, ¡ay del tormento en el día del juicio para aquellos que, siguiendo sus codicias, se dejan llevar solo por sus deseos y por sus vicios despreciaron lo que viene del cielo? Atrevidos, mentirosos, no tienen ningún temor al hablar mal de las cosas que vienen del cielo. Estos santos poderosos jamás juzgan ni maldicen a nadie, como lo hace este perro delante del Señor. Mas estos, hablando mal de las cosas que este estúpido no entiende, como bestia bruta, que naturalmente son hechas para presa y destrucción. Juro yo, dice el Señor, que morirán en su asquerosa y vergonzosa fantasía. Recibirán el premio de su atrevimiento, ya que son felices. Sí, son felices, pero en su apestosa suciedad. Eructan sus deleites en los cultos, en aquellos cultos que celebran con todos ustedes, solo tienen ojos para sus adulterios. No saben hacer otra cosa más que mentir. De igual manera, hermanos, Juan, capítulo 8, versículo 19 nos dice: ustedes no saben nada de mí. Fíjense bien. Fíjate bien, perra Alexia. Y próximamente estaré por Sao Paulo. El día que gustes, allá nos vemos. Escucha bien, perra, lo que dice el Santo de Israel. Ustedes no saben nada de mí. Por tanto, tampoco saben nada acerca de mi Padre. Si supieran tantito acerca de mí, también reconocerían a mi Padre. Y el día de hoy, amadísimos hermanos,
nuevamente queremos ofrecer a todos ustedes esta nueva sección en el programa que tendrá por título Mi Testimonio. ¿En dónde? A partir del próximo mes, en el mes grande para el Señor, en el mes de las celebraciones, en el mes de octubre, presentaremos, como ya les dije, semanalmente las imágenes, los videos o relatos que tengan ustedes a bien hacernos llegar, que correspondan a avistamientos, a encuentros que hayan tenido ustedes y presentando el testimonio que hubieran vivido. Que quede claro, nosotros no somos investigadores del tema OVNI. Simplemente, simple y sencillamente, aunque muchos hoy guardan la ley y tienen tal experiencia para sí mismos, todos quieren compartirla. Todos quieren mostrar que hay testimonio, que la vida extraterrestre es un hecho real. Así que, hermanos queridos, ya lo saben. Si alguno de ustedes tiene o conoce quien desee que en este programa sean presentadas sus evidencias en videos o bien en imágenes, con muchísimo gusto lo haremos. Sin importar si los tales avistamientos son recientes o ya tienen tiempo. Pues, si todas las cosas que de Dios proceden son gratis, aquí se presentan a todos ustedes gratis, para que no haya duda de que incluso entre nosotros mismos, los de la última advertencia, ha habido experiencias maravillosas. Hermanos, ya lo saben, están enterados. Así es que esperamos por medio de Facebook, en Joseph Ben Ajarón, o en Twitter como @JJ o bien a través del correo electrónico jjvalderrábano9, repito, mi correo electrónico es jjvalderrábano9 @yahoo.com. Ahí estamos listos para recibir la información que deseen ustedes compartir con todo el mundo. Amadísimos hermanos, el día de hoy presentamos a ustedes un tema que, después de hablar del Padre, del siervo más antiguo, después de hablar del Hijo, después de hablar del carro santísimo del reino de nuestro Padre, es imperante que hoy se toque como tema importantísimo el cristianismo, y en el que aportaremos evidencias suficientes y vastas con fundamentos que revelan a ustedes la verdad sobre este asunto, el cual, de manera por demás lamentable, ha sido muy trillado, pero hermanos, curiosamente, ha sido muy controlado tramposamente por los líderes religiosos alrededor del mundo. Así es que, hermanos, iniciemos. Cristianismo. Basados en la definición que nos da la Real Academia Española, bueno, escuchen bien, cristianismo solo es el conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión
que habla de Jesucristo. Repito, fíjense bien, hermanos, por favor, presten su atención. El diccionario dice que cristianismo solo es el conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión que habla de Jesucristo. Así como también, dice el diccionario, es el nombre con que se le denomina al conjunto de cristianos, a la bola de cristianos. Sin embargo, hermanos queridos, el diccionario enciclopédico nos aporta una mayor información que define al cristianismo como una religión abrahámica de Abraham, monoteísta, un solo Dios, basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico que recoge tanto el Antiguo, hermanos, como el Nuevo Testamento. Repito, el diccionario enciclopédico define al cristianismo como una religión abrahámica, monoteísta, basada en un solo Dios. Hermanos, pero también el diccionario dice que la palabra religión solo quiere decir un conjunto de meras creencias. ¿Y por qué son creencias? Porque no hay ciencia, no hay evidencia. Y al no haber evidencia, obviamente no existe ahí la ciencia. Entonces, cristianismo, hermanos, con pena, solo es una serie de creencias, fíjense bien, creencias y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret. Estas, hermanos, han sido presentadas en la línea o en el canon, en la vara, en la regla, en el canon bíblico, que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hermanos, mucha atención. Si el cristianismo, hermanos, presten atención, por favor. Si el cristianismo es considerado solo una religión abrahámica, junto con el judaísmo y con el islam, es simplemente porque algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos. Los escritos han sido compartidos con el judaísmo y con el islam. Es más, hermanos, de hecho, la Tanakh hebrea constituye, junto con la Biblia griega, que es más antigua, por haber sido una réplica burda de la Tanakh. Bueno, fíjense que en su forma actual, la base para el Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas es esa. Asimismo, fíjense ustedes qué sucede con el Corán, que de hecho, hermanos, recoge la historia de nuestro amadísimo Maestro en varios de sus pasajes que conforman el texto sagrado. Pero, a ver, vayamos paso a paso.
Fíjense bien, si la palabra cristianismo es el conjunto de creencias y preceptos que constituye, que quiere decir que le dan forma a la religión que habla de Jesucristo, pues entonces aquí debemos poner toda nuestra atención en que todo esto es falso. Porque, a ver, primero, hermanos, si son creencias, si son meras creencias las que fundamentan la religión que habla del Cristo, hermanos, no hay evidencias. Porque al hablar de religión y saber que religión solamente es una serie de creencias, entonces quiere decir que todo lo que argumentan los cristianos es una mera suposición. Solo es, hermanos, una hipótesis cuya carencia de evidencias la vuelve totalmente vulnerable. Es decir, el hecho, hermanos, de que una creencia carezca de sustento, esto no conforma una realidad, porque entonces estamos hablando de una mera suposición. Pero, continuando con este mismo sentido aclaratorio, preguntémonos, ¿qué leyes, qué preceptos, qué mandatos podría tener una religión que solo habla de Jesucristo si todo se basa en meras creencias? Es decir, que entonces esos tales preceptos o esas disque leyes, por no tener fundamentos que los sustenten, hermanos, nos dejan claro que son imposiciones, son meras imposiciones de lo que se ha dado a conocer como la religión de Jesucristo. Y finalmente, en cuanto a este punto de definición concierne, no se puede hacer referencia, y mucho menos hablar de la religión de Jesucristo, siendo que él mismo aseguró lo que quedó escrito en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, que a la letra dice: cuando quieran orar, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en los templos y les fascina hacerlo en voz alta. Bueno, hasta en las banquetas de las calles están de pie y solo lo hacen para ser vistos por las gentes. Y dice el bendito: créanme que para estos ya tengo lista su paga. Pero dice el Señor: pero tú, cuando quieras hablar con mi Padre, métete en tu habitación, cierra la puerta, para que tu Padre, que conoce lo más secreto de ti, ¿qué es lo más secreto de nosotros, hermanos? ¿Dónde está donde guardamos nuestros secretos? Aquí en la mente. Métete en tu habitación, cierra la puerta, para que tu Padre, que conoce lo que tienes dentro de tu mente, te recompense en público. Y cuando hables con mi Padre, no seas como todas las gentes que hablando mucho
Hablan mucho porque siguen creyendo que mientras más hablen, más serán escuchados. No seas estúpido como ellos, porque tu Padre ya sabe de qué cosas estás necesitado mucho antes de que tú se lo pidas. Ahora, hermanos, les ruego que presten mucha atención a lo que recién leímos, porque si de verdad nuestro amadísimo Maestro hubiera creado su religión, ¿por qué entonces dijo de qué manera se debía orar al Padre? ¿Se entiende? Si de verdad nuestro Maestro hubiera creado su religión, ¿por qué entonces nos dejó dicho cómo se debía orar al Padre? En ese caso, lo que él hubiera hecho hubiera sido enseñar cómo a él le gusta que lo adoren, que le oren, que le recen. Sin embargo, hermanos, esto no fue así. Lo que hizo nuestro Maestro es guiar al hombre en todo momento a dar honra solo al Padre, bendiciones solo al Padre, respeto solo al Padre. Y hermanos, esto está perfectamente sustentado en lo que quedó escrito en Juan, capítulo 5, versículo 40 al 42, que a la letra dice: y no quieran llegar a mí para que tengan vida eterna. Fíjense bien, ey. Todo lo que nos han dicho esos mugrosos sacerdotes y pastores es que yo di la vida por ustedes. Es falso, es falso. Y que ustedes ya tienen el perdón. No quieran llegar a mí para tener vida eterna. Perros. Hermanos, grábense muy bien esta cita. Juan capítulo 5, versículo del 40 al 42. No quieran llegar a mí para que tengan vida eterna. Porque, ¿qué creen? Alabanzas de los hombres yo no recibo, dice el Maestro. Jesucristo nuestro Salvador. Alabanzas de los hombres yo no recibo. Métanselas por el arco del triunfo. Quédense con sus alabanzas, perros. Las alabanzas solo son para mi Padre. Las bendiciones solo son para mi Padre. Y somos tan estúpidos y tan perros y tan arrastrados que seguimos echándole la culpa al siervo más antiguo, bendito de nuestro Padre, en lugar de que cada uno asuma su propia responsabilidad. Y todavía dice el Maestro: yo los conozco, y porque yo los conozco sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Amadísimos hermanos, el cristianismo como religión no es sano. El cristianismo, como ustedes lo llevan religiosamente, no es sano, porque el cristianismo ni es una religión, ni tampoco debe ser el nombre con que se identifique a un grupo de cristianos, pero religiosos. Porque, no obstante, que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, a la letra nos dice: y se reunieron allí durante todo un año
con la congregación. Enseñaron a mucha gente. Y por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, pero esto fue en Antioquía. Lo cual entonces, hermanos, se entendería como seguidores, se les llamó cristianos, pero intentando comprender que simplemente son los seguidores, pero no de Jesús, sino que se les llamó así por atender y llevar a cabo la enseñanza, la doctrina que nuestro amadísimo Maestro dejó para la posteridad, como un mero recordatorio de las leyes de nuestro Padre. Obvio que se habían dejado de aplicar en la vida de los hombres. Pero, por otro lado, no dejemos de atender el hecho de que asegurar que el cristianismo es una religión abrahámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, es falso. Y si esto lo afirmo, es porque Abraham nunca ni jamás fue adorador de Jesús. Abraham buscó, amó, honró, respetó y obedeció a Dios, al Señor, a nuestro Padre. Por consiguiente, hermanos, si sabemos que a Abraham se le considera monoteísta por solo adorar al único Dios verdadero, ¿en qué cabeza cabe afirmar que el cristianismo sea una religión abrahámica, monoteísta? Si Abraham no siguió, ni siquiera conoció a nuestro Maestro, Jesús de Cristo. Abraham solo conoció a Dios. Supo del Maestro, sí, y se sustenta en lo que quedó escrito en Juan capítulo 8, versos 55 al 56 y luego al 58, que literalmente nos dice: y dijo Jesús, yo sé que ustedes a mi Padre nunca lo han visto, pero ¿saben? Yo sí lo he visto. Si dijera que no lo conozco, sería igual de mentirosos como ustedes. Yo sí lo conozco. Y cumplo con su ley. Repito, Juan capítulo 8, escuchen, hermanos, Juan capítulo 8, versículos 55, 56 y 58. Y dijo Jesús, yo sé que ustedes a mi Padre nunca lo han visto, pero yo sí lo he visto. Si dijera que no lo conozco, yo sería igual de mentiroso como ustedes. Yo sí lo conozco y cumplo con su ley. Pastores mierdas, pastores mentirosos, embusteros, ladrones. Ladrones. Permítanme que con las palabras del Maestro, del que ustedes dicen que es su Dios, escuchen lo que dice. Escuchen, pastores y sacerdotes,
lo que dice Juan, capítulo 8, versos 55, 56 y 58. Yo sé que ustedes a mi Padre nunca lo han visto, nunca. Yo sí lo he visto. Si el maestro dice, yo sé que ustedes a mi Padre nunca lo han visto, ¿de dónde ustedes, perros, le dicen a la pobre gente ignorante? Es que son tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mentirosos. Yo sé que ustedes a mi Padre nunca lo han visto, pero quiero que sepan que yo sí lo he visto. Si dijera que no lo conozco, yo sería igual de mentiroso como son ustedes. Yo sí lo conozco y cumplo con su ley. Y cumplo con su ley. Y esto lo dice el maestro. Esto lo está diciendo nuestro amadísimo maestro. Como ustedes, perros. Como ustedes. O también los que andan repitiendo como merolicos lo que escuchan del pastor. ¿Cómo es posible que ustedes no sepan que Juan, capítulo 8, versos 55, 56 y 58 dice, dice Jesús, el maestro, yo sí cumplo la ley de mi Padre? ¿De dónde ustedes, carajo, andan diciendo? Es que, como no se podían llevar las leyes, a eso vino Jesucristo, a modificar las leyes. Mentirosos perros, mentirosos. Queda clarísimo que Jesús, nuestro amado maestro, dice, yo sí he cumplido con la ley de mi Padre. Y dice, Abraham, el padre de ustedes, se maravilló al ver cómo fui planeado. Él vio cómo fui planeado y se fascinó. Ahora, créanme lo que les digo, dice el maestro. Antes de que Abraham naciera, yo ya había sido planeado. Entonces, carajo, si Abraham se maravilló de cómo fue planeado el maestro, Abraham, queda claro, vivió antes que nuestro maestro, por tanto, no puede Abraham amar, ni honrar, ni enaltecer a quien ni siquiera aún existía. Solamente era un proyecto de Dios. Por consiguiente, no debemos considerar, como algunos creen, que el cristianismo es una religión abrahámica, porque también eso es falso. Por lo que el cristianismo entonces, hermanos, no puede ser una religión abrahámica monoteísta, dado que si Abraham hubiera adorado a Jesús, además del Padre, pues entonces deja de ser monoteísta. Ya no es uno, ya son dos. Y los imbéciles que dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya no son uno, ya no son dos, ahora son tres. Y cuidado, cuidado, porque hay mulas entre ustedes que le dan la misma adoración a María, le dan la misma adoración a una paloma. Hermanos, todo esto es falso. En realidad, el cristianismo no es más que una era que ya abarca más de 2000 años. Es una era.
así como el Imperio Romano hizo su propia era. Así, hermanos, el cristianismo no es más que una era. ¿Por qué? Porque es la era, sí soy cristiano, pero porque es una era que se está viviendo de 2000 años. Entonces, una era, hermanos, abarca solo un periodo de tiempo. Eso dice el diccionario. Era solo es un periodo de tiempo. En este caso, el cual inició con la llegada del Maestro a la tierra hasta nuestros días. Y un punto que debemos perfectamente tomar en cuenta respecto a la era cristiana es el hecho de que fue el monje, fíjense bien, estamos dando vestigios, estamos dando evidencias, estamos dando datos precisos. Fue el monje Dionisio el exiguo, erudito y matemático, al que se le atribuye ser el creador del cálculo de la era cristiana o Anno Domini, año del Señor. En el siglo VI, aunque en realidad, hermanos, este método se emplea de lleno en los países cristianos, a partir del año 1400 aproximadamente, repito, estamos hablando, hermanos, de una simple era. En los países cristianos, a partir del año aproximadamente 1400, hermanos queridos, resulta que el método se empieza a emplear en estos países. Hermanos, hay quienes al indagar en las fechas sugieren que pudo haber un desfase de 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha precisa del nacimiento de Jesús. ¿O acaso no le dicen que antiguamente la historia era en orden de mayor a menor? Y hoy, esto se da en el siglo XV, hoy se nos aclara a la perfección que lo único, hermanos queridos, hay que hacer es marcar como una era cristiana la que estamos viviendo. Pero como ya vimos, hay un desfase en las fechas. Si prestamos la debida atención al decir era cristiana, estamos hablando de una época a la que el hombre le ha destinado la atención a un solo tema, a un personaje, parte de la historia de la humanidad. Sí, pero que si ha trascendido, ha sido de la manera equivocada, pero ya en la vida de los seres humanos. Por consiguiente, es una época de la vida de la humanidad que ha resaltado porque el propio hombre ha impulsado esa fama de Jesús el Cristo de forma dogmática. Y esto ha sido, hermanos, alrededor del mundo, pero que lamentablemente en la vida real no se lleva a cabo la doctrina enseñada por Jesús en quienes aseguran ser
devotos y fieles seguidores del Mesías. Actualmente, el cristianismo, dogmáticamente hablando, religiosamente hablando, está dividido. Hermanos, está dividido. Y está dividido, fíjense, el cristianismo está dividido en dos, en cristianismo católico y cristianismo protestante. Y de ambos, Jesús, la figura del maestro, es considerado su fundador. Pero hermanos, por favor, ¿se imaginan a Jesús creando dos cultos religiosos? Los mismos que tienen diferencias entre sí. Si esto fuera cierto, hermanos, entonces Jesús estaría jugando con la humanidad. Estaría jugando con lo que se supone que él ama. Pero, como ya sabemos que nuestro amadísimo maestro no creó ninguna religión, que Jesús es ajeno a cualquier manifestación religiosa que se le haga en su nombre, porque él mismo se reconoce como un siervo de Dios, no como su hijo y mucho menos como Dios mismo. Oigan, hermanos, todo esto se sustenta en lo que quedó escrito en Juan capítulo 7, verso 28 al 29, y que dice así: ¿creen que a mí me conocen y saben de dónde soy? Yo no he venido por mi gusto, sino porque Él, que fue quien me envió, es real, Él es verdadero, al cual ustedes no conocen. Miren, yo lo conozco porque soy de Él, y Él fue el que me envió. Hermanos, si nosotros razonamos con detenimiento, que si verdaderamente Jesús hubiera venido en favor suyo, ¿no era más razonable que Él hubiera impuesto sus propios mandamientos? ¿Verdad? Pero esto no fue así. Hermanos, no dudo que hay quienes digan que sí, que Jesús vino y dio un nuevo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Falso! Lamento desalentarlos. Este es un mandamiento del Dios Altísimo. Lo ordenó muchísimo tiempo antes que el Antiguo Testamento. ¿Quieren saber en dónde? En el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18, que a la letra dice: no te vengarás, ni serás rencoroso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, ¿cuál nuevo mandamiento dio Jesús? Ninguno. Si Él hubiera dado mandatos o contraórdenes, Él se estaría sublevando a las órdenes del Padre. ¿O no creen así? Por tanto, hermanos queridos, es importantísimo que reconozcamos que esto es tan cierto, que Él mismo dijo lo que quedó escrito en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, que la letra dice: y dijo Jesús, jamás piensen, nunca ni jamás piensen que yo fui enviado a modificar la ley o lo que dijeron los profetas. No, he venido a cambiarla.
No he venido a cambiarla. Yo vine a hacer que se cumpla. Porque yo les juro, dice el maestro, que es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que una yud o un tilde sea quitado de la ley. De manera que, hermanos, aquel que viole la ley enseñando lo menos, por basura será tomado en el reino de los cielos. Pero aquel que guarde y enseñe toda la ley, ese será llamado grande en el reino que viene de los cielos. Yo les juro que si su apego a la ley no es mayor que el de los escribas y el de los sacerdotes, no entrarán en el reino que viene de los cielos. Si Jesús mismo asegura no haber venido a modificar la ley, ¿de dónde entonces se dice, y peor, se afirma que Él vino a añadir un nuevo mandamiento? Ya que el hecho de añadir un solo mandato, eso sería ya modificación a la ley. Y no fue así. Consecuentemente, hermanos, el cristianismo, sin importar, fíjense bien, el cristianismo, sin importar la etiqueta, sin importar el color, sin importar el uniforme, si es católico o protestante, es falso, no existe. Lo que sí existe es una bola de seguidores de una idea impuesta, pero hermanos, por unos cuantos que velaron diseñar el modo de apoderarse de la humanidad para tenerla bajo su control. ¿Y qué? Hermanos, si hoy existe, es porque esto es parte de un proyecto llamado la piedra de tropiezo. Aquella que provoca que el ser humano caiga y caiga y caiga, pero en una mentira, y que se deje llevar por esa vana filosofía misma que lo aleja de Dios con una enseñanza falsa, hermanos, basada en una historia increíble que permita a quienes controlan a los hombres poder manipularlos a su antojo. Hermanos, el cristianismo debe ser para todos nosotros un modelo de vida. El que diga que ama a Jesús, el que diga y se atreva a decir que ama a Jesús, es porque anda como Él anduvo. Por tanto, el cristianismo forzosamente debe ser un modelo de vida a seguir, el cual yace su fundamento en Dios, en sus leyes, en las promesas, todo aquello que le hizo al hombre desde el principio de los tiempos. Pero desde el momento en que éste ha sido impuesto a base de terror, hermanos, no a base de educación y enseñanza, con todo respeto, hermanos, no debemos considerar el cristianismo católico ni protestante como un modelo de vida que a Dios le agrada, sino como una enseñanza falsa que distrae al hombre de la atención que debe permanecer en las cosas de Dios. El que creó al hombre, hermano,
no debe hacer caso. Hermanos, creó a su propio Dios. Y es que, perdón, pero al día de hoy, ser cristiano significa pertenecer a tal o cual iglesia o secta. Pero hermanos, por caridad, si el hombre, por favor, si el hombre actualmente cree que identificarse con una iglesia cristiana, sea católica o sea protestante, como prefiera llamarle, significa estar fuera de la idolatría, se miente a sí mismo, pues tan idólatra es el católico como el protestante, ya que la única diferencia que existe entre uno y el otro es que mientras para los católicos existe, además de Cristo, una diversidad de ídolos, de muñecos, considerados como intermediarios. Entre Dios y el hombre. Los cristianos únicamente adoran la imagen de Cristo. Hermanos, los cristianos solo adoran la imagen de Cristo. El católico en sus muñecos, el protestante lo trae aquí en la cabeza. Esto, hermanos, se resume en que el primero tiene físicamente a sus ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro, de papel o de metal. Y el segundo lo tiene, pero aquí en la mente. El primero lo tiene por cantidades. El segundo, aunque solo es Cristo, lo identifica a su manera, a su gusto, a su conveniencia. Y esto, hermanos, se asegura porque si la palabra idolatría proviene de los vocablos griegos idola y latría, que significan idea o rendir culto, entonces, respectivamente, tanto católicos como protestantes, ambos son idólatras, porque idolatran su propia idea, aún, y se le llame cristianismo, mientras haya un ídolo, es decir, mientras haya una idea en la mente, que solo sea eso, y no un principio, cuyos fundamentos sean firmes y establecidos como lo fue la ley y la doctrina de Jesús. Hermanos, no existe entonces nada que dé al cristianismo la base que soporte el principio a seguir como un modo de vida, lejos de ser un dogma. Y que quede claro, hermano, no estamos haciendo menos a nuestro amadísimo maestro. No se hace menos a la doctrina que él vino a enseñar. Pero si él mismo nos dejó dicho que su Padre es nuestro Padre y que su Dios de él es nuestro Dios, ¿cómo entonces se puede asegurar, o peor aún, presumir que Jesús es Dios? Pues así él lo dijo, hermanos. Está sustentado en Juan capítulo 20, versículo 17. Y dijo Jesús: no me toques, le dijo a María Magdalena,
no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve y anuncia, dile a mis hermanos que subiré a donde está mi Padre, subiré a donde está mi Padre, que es su Padre. Voy a donde está mi Dios, que es su Dios. ¿Cómo entonces, si vemos que Jesús repele cualquier insinuación que se pudiera remarcar como divino, cómo entonces nosotros sí aseguramos que Jesús es Dios cuando Él mismo lo niega? Por lo que, debiendo ser la era cristiana una época de conocimiento y difusión, sobre todo de las enseñanzas de Jesús, esta se ha convertido en un gran negocio, pero un negocio redituable para quienes han sabido lucrar con el nombre y la falsa imagen del ungido. Así quedó escrito en Timoteo, una de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2, que la letra dice: el Señor dijo que en los próximos años algunos negarán la verdad, negarán la fe, creyéndoles a hombres que mienten y a religiones de demonios que descaradamente pregonarán mentiras. Tienen cerrado el cerebro, hermano. Y si ustedes me permiten, hermanos, no es necesario que ustedes, o usted, hermana, sean judíos, musulmanes o cristianos, siempre y cuando ustedes y cada uno de nosotros apliquemos en nuestras vidas la ley de nuestro Señor, la doctrina de nuestro Maestro, su Hijo más amado. No necesitarán de un nombre que los identifique hacia un grupo de personas o una nación. Pero sí los identificará como siervos obedientes, atentos y amorosos de Dios, pero conforme a lo que a Él le agrada y conforme a lo que nuestro Maestro nos anticipó, que Dios toma en consideración para su juicio. Y por último, queridos hermanos, quiero invitarlos para que la próxima semana no se pierdan el programa que tenemos preparado, porque les daremos a conocer, a petición de algunos de ustedes, la información que corresponde a las conmemoraciones que vamos a llevar a cabo durante el 15 al 22 de octubre. Perdón, hermanos, perdón. A petición de algunos de ustedes, vamos a profundizar toda la información que corresponde a las conmemoraciones del mes de octubre. Empieza el día 1, continúa la tarde del 9 a la tarde del 10, y luego del 15 al 22, los 7 días, ya que destaca el hecho de que los días 1, 15 y 22 serán días domingo, y por consiguiente, al ser considerados por orden del Altísimo como día de Shabbat, no se deberá llevar a cabo ninguna otra actividad, a no ser la correspondiente a la conmemoración a celebrar. Así que, hermanos, los esperamos con muchísimo gusto la próxima semana.
Carlangas, hermano querido, un abrazo. Oye, nosotros que ya sabemos que no es como nos habían enseñado, en el cristianismo tenemos la obligación de decirles que están mal, decirles a los cristianos que el cristianismo está mal. Pues hermano querido, yo creo que aquí influye mucho el amor que usted tenga por nuestro Padre. Si está usted dispuesto a morir por él, o está usted dispuesto a dar la vida por un amigo, como nos lo dice el maestro. Así es que, hermanos, el que ustedes vayan y les digan toda esta patraña que es el cristianismo, estarían cumpliendo con un mandato de nuestro Padre. Armando López, oye, en algunas citas bíblicas se menciona algo que pudiera interpretarse con respecto a que la tierra es plana. Querido hermano Armando López, mire, este asunto, hermano querido, de que la tierra es plana, no funciona, hermano querido, porque pues hay dos polos, se está moviendo el eje de la tierra, hay día, hay noche. Espero entiendan que es falso. Juan Carlos Santillán, oye, ¿por qué se ha interpretado la reflexión, la visión y la purificación de un largo ayuno con, dice, con los términos? ¿Me aclara? Dice, ¿por qué se ha interpretado la reflexión, la visión y la purificación de un largo ayuno con los términos alucinaciones y espejismos? Hermano Juan Carlos, mire, este asunto no es más que el mismo guisote que es cocinado en la iglesia cristiana. Bien, queridos hermanos, caray, permítanme. Bakarov, ¿por qué el Dios cristiano odia a los qué? A los cerdos. Bakarov, oye, ¿por qué el Dios cristiano odia a los cerdos? Hermano querido, mire usted, primero, preste usted atención porque no estamos hablando de Jesucristo. Por eso le estamos dando vida al cristianismo, de nuestro Padre, nuestro Estado. Pero, ¿por qué nuestro Padre aborrece a los cerdos? Hermano querido, porque cuando nuestro Padre ordenó la creación de un animal que devore todo lo que echa a perderse en la tierra, con todo respeto, yo no sé dónde se vería que odia a los cerdos, si él fue creación del mismo Dios, nuestro mismo Padre, para que conociéramos su grandeza, su misericordia y su buena voluntad. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Es muy probable que el día de mañana haya un nuevo programa con Mayra Berenice, es probable. De igual manera, hermanos, les queremos dar las gracias a todos los que tan amablemente nos han hecho favor de invitarnos a sus lugares de origen. Y, hermanos, antes de despedirnos, por favor, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a
mi querido y entrañable hermano Yumil García Corona de Ciudad de México, quien muy amablemente dice que semana a semana sigue nuestros programas. Él está en contacto por medio de las redes sociales. Hermano Yumil, mi más profundo agradecimiento para usted por su amable confianza. Al mismo tiempo, le ruego, amadísimo hermano, me considere a sus más apreciables órdenes. Amadísimos hermanos, como dijera nuestra querida hermana Yaitza, esto ya es un estandarte para nuestro programa, diciendo, oye, ¿Jesús murió para eliminar la ley o el pecado? Pues cuidado, porque aquel que crea que la ley ha sido abolida en la cruz, pues entonces vamos a decir que Jesús murió para que quede legalizado el pecado. Y la segunda reflexión de nuestra entrañable amiga y hermana Yaitza es, mira, la fe no elimina la ley, eso me apena, pero la fe no elimina la ley, la fe la establece. Así es que, si usted cree todavía que la ley fue abolida o que quedó clavada en la cruz, pues entonces usted no tiene fe porque no cree en las promesas que nuestro amadísimo Padre hizo respecto a su ley. Para todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con nosotros, no se olviden todos los martes por Skype. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Cuando íbamos a la escuela, el año se nos pasaba lento, porque era tedioso todos los días ir a la escuela, ¿sí o no? Bien. Hermano querido, Bonifacio, si hoy los días creemos, porque es una mera creencia, que se están yendo rapidísimos, no haga caso, Juanito, por favor, no haga caso a toda la gente que le diga el tiempo y que etcétera, no haga caso, por favor.